Hola, espero que estén todos muy bien. Vamos a comentar cómo se resuelve este problema, que dice que para cada una de las configuraciones de polaridad mostradas, bueno, a la izquierda, en este caso no, determina el valor de la tensión T si la caja tiene una masa de 30 kilogramos. Entonces, bueno, vamos a asumir un valor de gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y con eso tenemos que darnos cuenta de lo que ya sabemos de física 1, que la caja se puede analizar como una partícula y que inmediatamente saber que todos estos cablecitos que sostienen a la caja van a tener una fuerza, van a tener una tensión que es exactamente igual al peso de la caja. Recuerden que esta es la masa, aunque uno a veces intercambia masa y peso, pero bueno, en este caso vamos a saber que el peso de la caja son los 30 kilogramos por 9.81. Ahí lo pueden hacer. Y esos son 294.3 newton. Entonces, ese es un dato que, bueno, tenemos todos de entrada. Y pienso que lo sabemos del curso de física 1. Dicho eso, vamos a analizar el problema propiamente. ¿Qué nos preguntan? Bueno, en este caso la pregunta es muy clara. Nos preguntan el valor de la tensión, la cual puede eventualmente cambiar en cada uno de los 5 escenarios. Es lo que nos preguntan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar equilibrio de partículas. Tenemos que definir alguna partícula y sobre ella hacer un diagrama de cuerpo libre, aplicar las leyes de equilibrio de Newton, o sea, aplicar la segunda ley de Newton, que en este caso es equilibrio, puesto que no existe aceleración, y básicamente vamos a tener una ecuación en cada uno de los escenarios, que sería la suma de fuerzas vertical, y una incógnita, que sería la tensión. De esa manera tenemos igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Muy bien, si empezamos con el caso A, vamos a ponerlo por aquí, tenemos que definir nuestra partícula, y en ese caso yo voy a definir que la partícula es esta polea. Entonces la voy a poner por ahí, y sobre ella voy a dibujar las fuerzas. Es importante tener claro que cuando uno selecciona una partícula puede imaginarse como un círculo o una elipse, la forma que sea, que envuelve a la partícula. De modo que todo lo que esa línea verde corta deben ser fuerzas que se vean en la partícula. Por ejemplo, tenemos aquí hacia arriba un valor, o sea, una fuerza de tensión, vamos a llamar P, y acá también estamos cortando el cable. Entonces vamos a poner una tensión, y aquí vale preguntarse, ¿esa tensión va hacia arriba o va hacia abajo? Como ya lo conversamos en clase, esa tensión iría hacia arriba, puesto que los cables siempre jalan, nunca empujan, entonces no puede ir para abajo. Y luego tendríamos hacia abajo el peso de la caja, que ya lo habíamos calculado. Entonces lo tendríamos por aquí. Esas serían todas las fuerzas. Vamos a definir de manera general para el problema un sistema de coordenadas donde el eje Y es hacia arriba, no necesitamos eje X, y en todos los casos vamos a hacer suma de fuerzas en Y. De modo que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, no indicamos ángulos, puesto que no hay ningún ángulo, y propiamente ya la solución del problema
sería decir que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Pueden escribir la ecuación, les queda T más T menos 294,3 es igual a 0. Pasan el 294 al otro lado, queda positivo, pasan el 2 a dividir. Y en el caso A, la tensión sería simplemente T igual 147.15 newton, que es la mitad del peso de la caja. Bien, ese sería el caso A. Vamos a analizar el caso B. Algo que no tenemos que saltarnos es decidir cuál es nuestra partícula. Eso resulta ser muy importante. Entonces, en el caso A, yo encerré en un círculo verde la partícula, y en el caso B voy a hacer lo mismo. Como se dan cuenta, es la misma partícula. Por lo tanto, es el mismo diagrama de cuerpo libre y voy a obtener el mismo resultado. Entonces esto lo podríamos colocar casi que aquí. Este es el caso A y B. ¿En qué cambian? En la dirección final de la tensión. En el caso A yo hago una fuerza hacia arriba para subir, y en el caso B, de primera entrada puede sonar extraño, yo hago esta fuerza hacia abajo para subir la caja. Eso producto del mecanismo de poleas que tengo. ¿Qué pasa si alguien quería seleccionar esta polea? Bueno, que tiene dos tensiones hacia abajo y la fuerza de este soporte hacia arriba. Entonces tiene más incógnitas que ecuaciones, y muy importante, no incluye el dato de entrada. En este caso, la tensión va a ser función del peso de la caja, y si escribimos una ecuación sin el peso de la caja, pues no es que no sirve, pero eventualmente vamos a necesitar otra que sí incluya el peso de la caja. Muy bien, entonces el caso A y B son iguales, nada más que el mecanismo es distinto y la dirección de la fuerza T es distinta. Bien. Por cierto, si nos piden el valor de la tensión es una fuerza, entonces en el caso A habría que poner que es esto hacia arriba, y en el caso B habría que poner que es esto mismo pero hacia abajo. Aunque también se vale dar la magnitud, puesto que la dirección no es una pregunta, ya es evidente. En otro problema, siempre que se pregunte una fuerza, hay que dar magnitud y dirección. Muy bien, vamos al caso C. En el caso C, nuevamente tenemos que seleccionar la partícula, y me parece que estaremos de acuerdo que esta es la partícula. En este caso, volvemos a hacer un diagrama de cuerpo libre y nos damos cuenta que se parece mucho a este, pero vamos a tener esencialmente otra tensión. Vamos a ponerla por ahí. ¿Por qué? Bueno, pues si observamos acá en detalle, tenemos que el cable sale de aquí y hace una fuerza hacia arriba por aquí, el cable sube y baja y llega a la polea, donde le hace otra fuerza hacia arriba. Es un cable, siempre jala, pasa por la polea y acá hace otra fuerza hacia arriba. ¿Qué simplificaciones estamos aplicando aquí? Bueno, hay una que aplicamos desde el inicio, y es que la polea es ideal, no tiene fricción, por lo tanto la tensión no cambia al pasar por la polea. Esto en el mundo real no es así, las poleas tienen fricción. Dependiendo de la polea es más o menos adecuada la aproximación de que sea una polea sin fricción. En este caso la asumimos ideal. Otra simplificación que estamos haciendo es que estas cuerdas realmente tienen un ángulo, y estrictamente hablando habría una componente a la derecha y aquí también habría una componente a la derecha, y así como está el sistema, si uno lo jala en esa dirección, pues la caja se va a mover para allá y no sería un problema de equilibrio estático. Sin embargo, podemos pues asumir que la intención del problema no era esa, y vamos a despreciar esos ángulos, asumir que las fuerzas son verticales, y por lo tanto tendríamos ya nuestro diagrama de cuerpo libre del escenario C, donde habría que hacer
una suma de fuerzas igual vertical, quedaría 3t menos 294.3 igual a 0. De ahí se puede despejar directamente la tensión, sería ese 294 entre 3 y quedaría 98.1 newton. Esa sería la respuesta en el caso C. Vamos a analizar el caso D. En el caso D ocurre algo análogo a lo que ya ocurrió entre A y B. En este caso, nuestra partícula va a ser esta. Y por lo tanto, caemos en cuenta que es el mismo caso C, solo que la dirección de la tensión pues es opuesta. En este caso iría para abajo, en el caso C para arriba. El resto del análisis, desde el punto de vista de la partícula, es el mismo. Y vamos al caso E, finalmente, donde tenemos dos alternativas. La primera alternativa, que de repente a mí me parece la más adecuada, es definir la partícula como estas dos poleas y el eslabón que las une. Esas serían ese conjunto sería la partícula que yo escogería. De ese modo, el diagrama se va a parecer bastante al diagrama anterior, solo que vamos a tener una tensión más. Si lo vemos en detalle, tenemos una tensión por acá, otra tensión por acá, otra tensión por acá y la tensión que está dibujada ahí. Tenemos 4 tensiones hacia arriba y el peso de la caja hacia abajo. Entonces tomamos como partícula el conjunto de poleas y el eslabón que las une. De ese modo tenemos lo que se puede ver por ahí: 4 tensiones hacia arriba y el peso hacia abajo. De ese modo pues habría que dividir entre 4 y la tensión sería 73.575 newton. Bueno, el sistema internacional admite punto y coma, pero es más adecuado usar coma, solo que ya usé punto en todo el problema, se queda punto. Así que este sería el resultado final y con eso tendríamos listo el problema. Pero puede ser que alguien haya dicho: yo quiero tomar como mi partícula, ¿por qué no?, la polea de abajo. Si uno toma la polea de abajo como partícula, se va a encontrar con que tiene el peso de la caja, 2 tensiones hacia arriba y tiene la fuerza del eslabón. Esa fuerza del eslabón pues va a ser hacia arriba también. Entonces aquí tendríamos una fuerza E, que sería la fuerza del eslabón. Y pues tenemos 2 incógnitas: el eslabón y el peso. Entonces habría que escoger la partícula de arriba como segundo cuerpo libre y aplicarle pues, un diagrama, o sea, realizar un diagrama de cuerpo libre donde tendríamos una tensión para arriba, otra tensión para arriba y en este caso la fuerza del eslabón iría opuesto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque alguien tiene que compensar estas tensiones. Y aquí nos podemos dar cuenta que el eslabón es igual a 2t. Lo podemos sustituir aquí y nuevamente tenemos 4t y w y tenemos el problema resuelto. Quedo atento para cualquier consulta, me pueden escribir por correo. Muchas gracias.